Muy buenas tardes, amigos y amigas que siguen nuestro programa de Tardes de Egresados LST. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, como tal, seguimos teniendo a nuestros egresados de nuestro programa educativo, pero ahora tenemos invitados de la tercera generación de la licenciatura, ¿no? Este, Les recuerdo nuevamente este programa que hemos llamado Tardes de Egresados LST tiene como objetivo principal dar a conocer en dónde se encuentran trabajando nuestros egresados, como para que nuestros propios estudiantes tengan una idea de cuál es el campo laboral que les espera más adelante, así como también para aquellas personas que estén interesadas en cursar nuestro programa educativo. El día de hoy tengo la presencia y agradezco que haya aceptado nuestra invitación y que nos esté apoyando en este programa del maestro, el ahora maestro, ¿no? Mm. Víctor Cid del Prado, que a final de cuentas acepta acompañarnos en esta emisión y actualmente él se encuentra laborando fuera del estado y a quien le agradecemos nuevamente el apoyo que nos está brindando. Víctor, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? No, hombre, gracias a ustedes, por el contrario, por este espacio y por este foro. Pues me encuentro muy bien, muy contento de tener esta especie de reencuentro y pues de poder venir a charlar un poco sobre mi experiencia, ¿no? Académica y laboral. Muchas gracias, Víctor. Oye, nada más para empezar, ¿podrías platicarnos cómo fue que llegaste toda la licenciatura en Ciencias de la Tierra hace ya más de 10 años? Porque me imagino, bueno, Sí, haciendo cuentas, tú ingresaste en el 2010, si no mal 10. recuerdo, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a Ciencias de la Tierra, Víctor? Bueno, yo creo que así como a manera de contexto, creo que siempre fui un niño o un adolescente que le llamó mucho todo este tema del medio ambiente, ¿no? Hasta donde puede un adolescente entender eso, ¿no? No sé, ver documentales, Nat Geo, Animal Planet y ese tipo de cosas. Y ya cuando estoy por culminar la preparatoria, que llega el momento en el que tienes que empezar a ver tus opciones de licenciatura, empecé a buscar justo en las páginas web de las diferentes universidades del estado qué opciones habían de programas de licenciatura, ¿no? Y ya para ese entonces existían los programas de ingeniería ambiental, me parece, justo UNICACH tiene uno. Y por ahí recuerdo, el de ciencias de la Tierra. Entonces revisé la estructura del programa, ya tenía yo por ahí igual un poquito de conocimiento sobre temas de sismología, geología, o sea, a lo que me refiero es como que los tenía en el plano, pues no es que yo supiera a fondo, ¿no? Porque obviamente era un chico ahí que apenas estaba cursando la prepa. Y entonces me llamó mucho la atención y yo justo ingreso y decido ingresar a la licenciatura por el tema de la geología, o sea, que era como lo que me llamaba más la atención. Y ya en segunda medida, el tema ambiental, el tema, por ejemplo, de la meteorología, que estaba como una de las materias. Y es así como yo hago todo el proceso, ¿no? De ingreso y de selección. Y bueno, también, si no mal recuerdo, creo que era el único programa a nivel nacional, porque recuerdo que sí eché un ojazo. Fue el primer programa a nivel nacional por encima de la UNAM, porque después tuve compañeros de la UNAM y las primeras generaciones habían entrado después de que yo había ingresado a la licenciatura en la UNICACH. Y bueno, así fue como yo di con la licenciatura, me preparé para el examen, o sea, lo presenté y todo, y pues afortunadamente quedé. Sí, interesante, Víctor. Sí, como bien mencionas, sí, fue el primer programa de Sí. Ciencias de la Tierra a nivel licenciatura que se impartía en aquellos años, como tal, a nivel licenciatura, vuelvo a repetir. Y eso fue bastante bueno, fue algo que como que un parteaguas, después empezaron a presentarse en otras universidades, pero realmente, bueno, teníamos un toque especial en nuestro programa Ujú. educativo
porque estábamos como que, ¿cómo se dice? Fusionando cuestiones de ciencias básicas, ciencias puras, ciencias rudas, con cuestiones de ciencias sociales, ¿no? Sí. Entonces, que a final de cuentas era lo novedoso de nuestro programa educativo. Pero bien, Víctor, entonces ingresas en el 2010, egresas por ahí, si no mal recuerdo, del 2014. ¿Y qué fue de ti? ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar? ¿Dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? Sí, bueno, yo creo que mi primera experiencia laboral inmediatamente a mi egreso fue que me dieron la oportunidad de ingresar en un proyecto justo dentro del ahora instituto, en la Unicach. No recuerdo bien el proyecto, pero a mí me tocaba trabajar con el equipo de suelos, ¿no? Que estaban realizando toda esta parte del muestreo y análisis físico-químico de suelos en el laboratorio. Entonces estuve unos meses ahí, fue mi primera experiencia laboral, pero después de eso se me presenta la oportunidad para trabajar en el Servicio Meteorológico de Tuxtla Gutiérrez, que está adscrito al Servicio Meteorológico y que ocupa, digamos, las instalaciones de la Conagua allá en Chiapas. Bueno, yo también logro entrar aquí porque pues, yo hice mi servicio social y mis prácticas en esta institución. Entonces, eso definitivamente me respaldó para que cuando existiera, bueno, existió la oportunidad, ¿no? Eventualmente, pues a mí me contemplaran dentro de los posibles, de las posibles opciones, ¿no? Para poder cubrir esas vacantes. Y pues todo se dio bien, me apoyaron, yo también traté de dar el mejor desempeño y logré quedarme dentro del nuevo cuerpo de meteorólogos que estaban en ese tiempo, ¿no? Yo creo que algo que podría recalcar es justo este tema del servicio social y de las prácticas, ¿no? Que en ese momento tal vez yo no lo veía tan así o tan claro, pero en realidad sí es una antesala para la parte laboral. No fui el único, o sea, yo recuerdo a otros compañeros de otras generaciones que también decidieron hacer su servicio social en instituciones de gobierno, tal vez en algunas privadas, y algunos de ellos lograron conseguir una posición. Digo, no fue inmediatamente después que salieron y que egresaron, pero sí transcurrió un tiempo y tuvieron como que esa oportunidad, ¿no? Entonces, digo, como no me lo están preguntando, pero yo sí lo diría como recomendación, o sea, a todos los estudiantes actuales de Ciencias de la Tierra, cuando llega el momento de hacer el servicio social, tómense muy en serio esa etapa de su vida y traten de buscar una muy buena opción, porque sí, definitivamente es la antesala de tu primera experiencia laboral, ¿no? Y no solo eso, o sea, aprendes, o sea, puede ser que te toque ir por los cafés o que te toque ir a sacar copias, pero es como la tarifa que tú tienes que pagar para que después también puedas aprender un poco de lo que se hace ahí, ¿no? Y eventualmente, digo, ya viéndolo en retrospectiva, ahora que ocupo un cargo, yo preferiría a mi practicante o a mi chico de servicio social que ya tiene relación con el puesto por encima de una vacante, de un postulado nuevo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, yo consigo el puesto a partir de esa experiencia del servicio social y de las prácticas, ¿no? Y fue aquí, como lo mencionaba, en la Conagua, en el Centro Hidrometeorológico. Excelente, Víctor. Bueno, a final de cuentas estabas trabajando ahí, eh, pero para poder estar trabajando ahí y obviamente hacer tu servicio social, eh, en aquel entonces trabajaba con nosotros el físico César Triana, que fue tu director de tesis. Le mandamos un saludo si tienes la oportunidad de Sí. vernos en algún momento. ¿Cuáles fueron las materias, a final de cuentas, no sé si te acuerdas, cuáles fueron las asignaturas que que fomentaron o que te hicieron a ti despertar este interés por esa área de la meteorología y para poder ingresar Ujú. ahí al Servicio Meteorológico Nacional? Sí, yo creo que antes de contestar me voy a regresar un poquito justo con la mención del físico. Y yo creo que algo muy importante es tu red, la red que vayas formando. O sea, de primera mano como alumno, tu red va a estar reforzada por tus profesores. Y ese fue mi caso. O sea, el físico César fue una parte principal de mi red, junto con las demás personas que el centro meteorológico es parte de lo oportunismo. Yo tengo que mencionarlo y reconocerlo. Ahora sí, digo, dándole continuidad al tema, se me fue completamente la pregunta. ¿Me lo puedo repetir otra vez, por favor? Sí, claro. Sí, ¿cuáles fueron las asignaturas que te permitieron a ti despertar ese interés
o abrirte la puerta hacia esta parte del trabajo en el Sí. meteorológico? Sí, pues bueno, una vez adentro de la licenciatura, lo mencioné al principio, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el tema de la geología, pero ya una vez adentro, como la licenciatura es muy diversa, o sea, es multidisciplinaria, pues ya empecé a tomar otro tipo de materias, ¿no? Y tal fue el caso de las materias que están asociadas a las ciencias de la atmósfera, ¿no? Que era climatología, meteorología, tuvimos también la materia de riesgo ambiental y otras más. Entonces, eso a mí me dio la apertura como por el, pues sí, o sea, la inquietud y la curiosidad por el tema de la atmósfera, ¿no? Entonces, y cambio climático, claro, cambio climático. Entonces, por ahí estuvo como que la espinita, ¿no? De a ver qué tal. A mí el rubro de la atmósfera se me hace muy dinámico, o sea, el más dinámico y express, ¿no? De todo lo que podemos estudiar como ciencias de la Tierra. Y tiene muchas subáreas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya inclinarme directamente por la parte de la meteorología fue meramente influencia del físico, porque, digo, como profesor, fue pues como que una muy buena imagen para mí, ¿no? Fue una materia muy dinámica, muy hasta cierto punto divertida, y todas las interacciones que él también de alguna manera generó, por ejemplo, que nos llevó a visitar al centro hidrometeorológico, que en ese tiempo lo estaban inaugurando, yo todavía era un alumno de la licenciatura, ver todo cómo estaban trabajando, que recuerdo que llegó el presidente en ese tiempo, Felipe Calderón. Entonces, como que va generando, o sea, en ese momento, pues generaba en mí una inquietud. O sea, yo tenía muchas ganas de poder estar ahí, de ver qué más hacían. Y esa fue como de primera mano la intención, ¿no? O sea, lo que me motivó. Pero ya metiéndome un poquito más en la materia y estando dentro de, ver, por ejemplo, ver la dinámica de cómo trabajan los meteorólogos, ya una vez que yo estaba dentro del centro meteorológico, y todo eso también comparado con lo que llevaba en el aula, en las materias, que hacían pues obviamente demasiado match, me permitía a mí como tener esta doble vivencia, ¿no? De lo que estoy aprendiendo aquí en papel y que también estoy viendo cómo se está aplicando en la vida real, ¿no? Entonces sí, o sea, regresando a la pregunta inicial, creo que todo este rubro de materias orientadas a las ciencias de la atmósfera fueron las que me motivaron a seguir esa línea en conjunto con los profesores, porque claro, usted también, doctor, fue mi maestro de cambio climático y de riesgo ambiental, unas materias en las que también se le sufrió en su momento, pero pues me dejaron un buen aprendizaje, o sea, fue un reto, pero fue un buen aprendizaje. Entonces, creo que sí, o sea, también poner en el plano a los profesores y se me fue la palabra, pero es como su ejemplo, su ejemplo, ¿no? Es algo que también termina por motivarte para inclinarte en un área en particular, ¿no? Y ese fue mi caso, definitivamente. Sí, muchas gracias, Vic. Bien, después de que sales de Conagua, ¿qué fue de ti? ¿Cuál ha sido entonces, después de que terminas de trabajar en el meteorológico, qué siguió? ¿Te fuiste a trabajar a otro lado? ¿Te fuiste a estudiar? ¿Qué fue de Víctor? ¿Qué fue del licenciado? Bueno, yo creo que también esto fue mucho el fruto de los profesores, como ¿sabes qué? No dejes de estudiar, esto no se termina en tu licenciatura, esto tiene continuidad, y sobre todo este constante bombardeo, ¿no? De este programa está orientado a las ciencias, entonces, pues también generó en mí este deseo de irme a estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, yo, aún trabajando en el centro hidrometeorológico, servicio meteorológico, tenía esta espinita de ir a estudiar un posgrado. Entonces, o sea, lo que pasó después del meteorológico fue que yo trabajé para una empresa que daba servicios agrometeorológicos. De ahí es donde yo salgo del estado. Trabajo como meteorólogo dando servicios a zonas agroindustriales, pero ya con la espinita de entrar a un posgrado, ¿no? Y es ahí donde me preparo, veo cómo es todo el proceso para ingresar. Mi intención era entrar en Ciencias de la Tierra, en el programa que oferta la UNAM, y es que muchos de ustedes son egresados de ahí, del doctorado, y pues me preparo, y ahora sí, ya dejo la parte laboral de un lado y digo, pues ya, o sea, voy a ir a hacer todo el proceso en Ciudad de México para ingresar al programa, a la maestría, ¿no? En este caso de Ciencias de la Tierra.
Entonces, llego, me presento, hago todo el proceso, tomo el curso propedéutico y pues afortunadamente logré quedar entre los seleccionados del programa y ahí es donde viene un nuevo escenario para mí, ¿no? Porque yo venía de esta escuela de la meteorología, ¿no? En el rubro laboral y cuando llego a la UNAM, pues se abre un mundo de muchas opciones. O sea, la UNAM es muy grande, hay una inmensidad de investigadores, hay áreas ya consolidadas y conformadas. Si bien el programa es Ciencias de la Tierra en general, pero ya se divide en áreas y esas áreas hay grupos de investigación. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, tengo claro que yo vengo al área en específico de ciencias de la atmósfera, pero ¿en qué? Calidad del aire, meteorología, cambio climático, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces ahí es donde yo empiezo a investigar y a ver qué es lo más interesante. Sí tenía también la espinita del rubro del cambio climático y empecé a hacer entrevistas con los diferentes investigadores del ahora instituto igual de la UNAM y y ahí es donde yo logro hacer match con mi tutor de la maestría, ¿no? Con el doctor Francisco, quien fue mi tutor de la maestría, que tenía un perfil muy interesante. Tiene un perfil muy interesante. O sea, él es un economista que se integra a las filas, digamos, de investigación en el rubro de ciencias de la atmósfera y que ataca, bueno, no ataca, sino sus líneas de investigación son justo esta parte del cambio climático desde una perspectiva de la economía, ¿no? Entonces a mí eso me llama mucho la atención y pues, o sea, logro hacer la entrevista, él acepta que yo sea su alumno y entonces aquí ya el panorama es, vamos a trabajar ciencia de la atmósfera, vamos a trabajar cambio climático y en ese momento había un programa, un proyecto orientado a la cuestión agrícola, ¿no? Este, de poder modelar los impactos del cambio climático en el comportamiento agrícola, ¿no? En el rendimiento agrícola a nivel global, que al final eso fue mi trabajo de tesis. Entonces ya, o sea, logro entrar al posgrado, a la maestría, me encarrilo en las filas de la ciencia de la atmósfera, perdón, y siendo alumno del doctor Francisco Estrada. Excelente, Víctor. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y pues qué padre, qué bien que mencionas eso, ¿no? Porque a final de cuentas es de las espinitas que uno les va dejando a lo largo de los estudios, ¿no? De los mensajes que uno les da en cada una de las asignaturas. Y qué bueno que decides tomar esta área, ¿no? ¿Y ahora qué es de ti, Víctor? Ya como licenciado en Ciencias de la Tierra, como maestro en Ciencias de la Tierra, ¿no? Mm, Como tal, ¿no? Con la maestría en Ciencias de la Tierra. Ahora, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, Víctor? ok, yo creo que ha sido como una experiencia que a lo largo del tiempo se ha encadenado con ciertas situaciones, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando. Una cosa me ha llevado a la otra. Y justo por el posgrado, justo eh, se me va a regresar a esa experiencia porque yo hice como un mix en el posgrado, ¿no? Tomé materias en el posgrado de economía, aparte de ciencias de la Tierra y también en geografía. Entonces, mi formación de alguna manera estuvo orientada al tratamiento de datos, ¿no? Aprendí a programar, tenía yo las bases de las ciencias básicas como la estadística, las matemáticas, desde la licenciatura, las que justo como lo platicaba, ¿no? En la licenciatura en ciencias de la Tierra hay una fusión de las ciencias sociales y las ciencias básicas, ¿no? Entonces ya traía yo todo eso detrás aprendí a programar y justo eso se combina con todo este auge del análisis de datos, de la ciencia de datos. Y es ahí donde yo digo, bueno, yo quiero incursionar en este rubro, ¿no? Entonces empiezo a ver las opciones y pues bueno, o sea, logro ingresar a las filas de Cemex, la cementera de México, justo en un rol de este tipo, ¿no? Como una especie de analista de datos. Y yo creo que, o sea, a mí me ha favorecido mucho, la verdad, todo este background que he tenido en la parte de que mi formación es como alguien que investiga, ¿no? Entonces, yo ahora mismo puedo decir, o sea, no importa el área en el que esté trabajando, como tengo conocimiento de tratar de aplicar el método científico para resolver problemas, entonces me he logrado adaptar muy bien. O sea, la empresa es una empresa que se dedica al comercio de materiales para la construcción, ¿no? Cemex. Entonces,
Pues mi papel aquí, mi rol es básicamente eso, ¿no? Ver dónde puedo capturar datos, gestionar la información por medio de análisis estadísticos, programación, generar, preguntarle cosas a los datos, que es como muchos dicen, y generar conclusiones en ese sentido, ¿no? Y exponerlas a los tomadores de decisiones. Entonces, pues yo todo eso en realidad lo he logrado y me he logrado adaptar y me he logrado desempeñar en este rubro, este, pues gracias a mi formación. O sea, la formación como ciencias de la Tierra, que es, como le habíamos dicho, diversa, interdisciplinaria, te permite eso, o sea, te permite ir y adaptar y aplicar tus conocimientos, pues yo creo que casi en el rubro que sea, ¿no? Bueno, no tanto así, ¿no? Pero sí puedes ir más allá de esas fronteras. Y como lo mencionábamos antes, no está grabado, pero el tema, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica, yo como meteorólogo por un tiempo los dejé de lado, o sea, porque en verdad no los necesité, pero actualmente sí los he logrado de alguna manera integrar porque son necesarios y me ha servido mucho, o sea, no son conocimientos que yo pueda decir, nunca los utilicé. Todo lo he utilizado, es más, hasta la parte de la geoquímica. O sea, en algún momento he tenido que dar un comentario o alguna charla porque CEMEX pues también tiene este rubro laboral en donde hay laboratorios de suelo, hay laboratorios de rocas. También hay personal que estudia esta parte de la geoquímica, de los sistemas de información geográfica, todo lo que está en la extracción de bancos de materiales y que luego se trae al laboratorio para hacer análisis. Pues en algún momento he tenido contacto e interacción y yo digo, no lo pensé, pero definitivamente puedo tener una charla y puedo entender perfectamente justo por esto, o sea, porque yo tengo la formación que de alguna manera puede entender estos temas, ¿no? Y me ha tocado, y me ha quedado como anillo al dedo ser como ese punto de, no sé si llamarlo de inflexión. Yo creo que ese punto de convergencia entre muchos equipos del personal, para poder ir del punto A, entenderlo y explicárselo a otro, ¿no? Entonces, es muy bueno, o sea, y yo todo eso solamente se lo puedo agradecer a haber estudiado ciencias de la Tierra, porque es tan diversa y te obliga de alguna manera a conocer un poco de todo, o suficiente de todo en realidad, que al final tú concentras todo ese conocimiento y es la verdadera integralidad que en algún momento se menciona en la carrera, ¿no? Tú tienes todos esos conocimientos y pues eres capaz de gestionar muchas situaciones, muchos conocimientos y puedes interactuar con equipos de diferentes índoles, ¿no? Entonces sí, ahí es donde estoy, creo que me extendí un poco en la respuesta, ahí es donde estoy y pues muy agradecido con la carrera, muy, ¿cómo se dice? Muy orgulloso de haber estudiado Ciencias de la Tierra. Yo siempre lo digo con mucho orgullo. Estudié Ciencias de la Tierra. Las personas a veces dicen como que Ciencias de la Tierra, ¿qué es eso? ¿No? Y ya empiezo a explicar el detrás de. Y pues llama mucho la atención. O sea, llama mucho la atención. Yo creo que muchos egresados, haciéndome a mí a un lado, también dejan muy buena imagen de los egresados como Ciencias de la Tierra, porque todos estamos dispersos en diferentes rubros y todos hacemos de todo, ¿no? Y todos nos metemos a hacer de todo y pues nos va bien, nos ha ido bien. O sea, yo todavía tengo contacto con algunos compañeros y a la mayoría pues están en situaciones y escenarios distintos al mío, pero en buenos contextos. Pues eso es lo que yo puedo decir. Qué bien, Víctor. De verdad, bastante interesante lo que comentas. Realmente, fíjate que para mí es muy importante esta parte de que resaltes o que recalques lo del uso de la estadística, todas estas materias básicas, porque casi no se habla de ellas. Se habla principalmente ya de las materias de especialidad, pero muchas de las veces dejan de lado toda esta parte básica, como Ujú, son la estadística principalmente, porque como que no le ven la utilidad, ¿no? Y realmente actualmente cuesta mucho trabajo entender precisamente de que la estadística te permite a ti resumir la información para que tú puedas analizarla y obtener alguna conclusión al respecto, ¿no? Pero es como que las herramientas que casi no brillan, ¿no? Pero a final de cuentas ujú. son muy importantes, ¿no? Y qué bueno que lo resaltas, qué bueno que lo mencionas, ojalá y quienes vean este video, de las alumnas o bien de los aspirantes, entiendan que estas materias básicas,
son muy importantes porque ahí se desglosan todas las demás materias de especialidad y demás, ¿no? Víctor, me da muchísimo gusto escucharte. ¿Algún mensaje que puedas tú mandarle, a nuestros estudiantes, a las personas que estén interesadas en estudiar ciencias de la Tierra? Sí, yo creo que, o sea, es un programa muy interesante. Conforme al paso del tiempo ha tenido mucho auge. Sin embargo, o sea, el consejo que yo les puedo dar es, o sea, no se queden hasta donde les dé la vista adelante de su escritorio, ¿no? Siempre busquen más allá. Si son estudiantes ya, traten de ir a hacer una estancia, busquen ir a un congreso, traten de ir a exponer un póster. O sea, yo sé que de primera mano suena muy complicado, te puedes matar de nervios, piensas que vas a tener muchos errores, yo lo digo porque yo lo viví, pero son experiencias que te van formando, que te van dotando de capacidades y eventualmente te vas acostumbrando a eso, ¿no? Y como lo mencionábamos, en esos lugares, en esas experiencias es donde tú vas generando una red de conocidos, ¿no? Y de personas que posteriormente te va a permitir tener una oportunidad laboral o tener una oportunidad para seguir estudiando. De hecho, yo creo que uno de los consejos también que les podría dar es continúen estudiando. O sea, es difícil, se dice fácil, es difícil, pero, o sea, no dejen de empujar, ¿no? Todos los jóvenes que apenas van a ingresar y que vean este video y que les apasione, pero que se puedan detener por decir, bueno, ¿y cómo está el rubro laboral? O sea, es muy importante, claro, pero el rubro laboral cada vez va creciendo, es lo que yo veo, ¿no? Y sobre todo con esta versatilidad que tiene el egresado en ciencias de la Tierra, pues aún más. O sea, no necesariamente tienes que buscar una vacante que diga ciencias de la Tierra porque no lo existe tal cual, pero en realidad, por el perfil que tenemos, somos compatibles con muchos trabajos. Excelente, Víctor. Pues bien, pues te agradezco mucho el apoyo, Víctor, que te hayas dado el tiempo de poder compartir con nosotros toda tu experiencia. La verdad, muy interesante, me da muchísimo gusto y yo creo que también cuando Gracias. le cuente a mis compañeros qué es lo que ha pasado contigo, también les va a dar también Mm, muchísimo gusto. Te agradezco nuevamente que te hayas tomado el tiempo. Sigue le echando muchísimas ganas. Acuérdate que para gracias, atrás, gracias. pero ni para tomar impulso, ¿no? Que sigas teniendo muchos éxitos, que sigas construyendo una carrera profesional muy exitosa, Víctor. No creo que exista ahorita en estos momentos un problema que te vaya a poner, que se te presente y que te ponga a temblar. No, no, no lo creo. Te escucho y me da mucho gusto. Y pues échale muchas ganas, Víctor. Sí, échale muchísimas ganas. Nuevamente, gracias por el apoyo. Y gracias por darte el espacio de acompañarnos esta tarde en este programa de Tardes de Egresados LST. Me Gracias a despido, Víctor, ustedes. voy a despedir el programa. Gracias, Ok. amigos, amigas, quienes están siguiendo esta transmisión, este capítulo, este episodio, perdón, y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta luego.